Recuerdo que estamos en la serie que hemos llamado Estad preparados. Estad preparados. Hoy vamos por la número 8, la exposición número 8 de esta serie. Y como les decía, vamos a estar viendo el capítulo 25, siguiendo el estudio de Mateo, que hemos traído ya de hace casi 4 años, hermanos. Qué increíble, ¿no? Casi 4 años ya de estar estudiando el Evangelio de Mateo. Bueno, vamos a leer entonces del verso 1 al verso 13 y dice la palabra del Señor así. Entonces, entonces es muy importante, hermanos, porque bueno, de hecho que en el original no habían capítulos ni versículos. Nosotros ahora tenemos dividida la Biblia por capítulos y versículos, pero cuando fue escrita no. Pero ese entonces nos enlaza con lo que Jesús ha dicho antes, ¿cierto? Entonces, el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran como prudentes. Y ahí me perdonan, hermanos, si a veces hago preguntas y a alguien tal vez le molesta un poco, no le gusta mucho, pero es que a mí me gusta hacer este tipo de preguntas porque yo creo que nos ayuda como a estar pues en unidad de pensamiento, de que vamos siguiendo, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Pero si a alguien no le gusta, pues les ruego me disculpe, hermanos. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, dice, aceite, solo el que tenían en las lámparas. Mas las prudentes, o sea, tomaron sus lámparas con aceite, llenas de aceite, y aparte de eso, ¿qué hicieron? También tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon. ¿Cuántas? Todas cabecearon. O sea, todas cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, se oyó una bulla, podríamos decir a lo tico, ¿no? Un escándalo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, o sea, el aceite extra que ellas llevaban, porque nuestras lámparas se apagan. En el verso 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo y las que estaban ¿cómo? Vea que de nuevo aparece el término de estar preparado. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Algo que yo quisiera decir, hermanos, antes de que
analicemos la parábola, de qué se trata la parábola, ¿verdad? De qué se trata para poder entender pues la comparación de Jesús, ¿verdad? Con lo que él quiere decirle a sus discípulos o seguirles diciendo o seguir reafirmando, ¿verdad? En su idea, en su pensamiento, Jesús tiene una idea, tiene un pensamiento y él quiere reforzarla ahora más todavía y utiliza un par de parábolas, la que estamos viendo hoy y la que vamos a ver, si el Señor así lo permite, el próximo domingo. Algo que a veces nosotros caemos en la idea de, o la acción de, es que separamos lo que leemos anteriormente, como en este caso, al pasar de capítulo, desconectamos una cosa de la otra y creemos que Jesús está hablando de otro tema, está hablando de otra cosa. Pero fíjese que no, mi amado hermano, mi hermana. Jesús está hablando exactamente del mismo tema. Pero una de las costumbres que tenían los rabinos era de usar parábolas o usar historias, comparaciones para reafirmar una verdad, para reafirmar un principio. Y eso es lo que Jesús está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está haciendo. Entonces, no separemos en lo más mínimo capítulo 24 y capítulo 25, porque Jesús sigue en el mismo tema, ¿sí? Sigue en el mismo tema. Ahora sí, vamos a hacer algo para que podamos entender mejor. Ahora sí, esta parábola, ¿de qué es lo que nos habla? Nos habla, ¿cuál es la idea central aquí? ¿O cuáles son los personajes principales de esta parábola? Las vírgenes y el esposo. Vean qué interesante. Otras veces la Biblia utiliza la relación novio, novia, esposo, esposa, para hablarnos de la relación de nosotros, la iglesia, con el Señor, ¿cierto? Pero aquí no es esa la historia. Aquí lo que nos presenta es una boda hebrea, una boda judía. ¿Cómo se daba? Otras veces yo creo que lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar, no importa, para ubicarnos en esta mañana, ¿verdad? Y ubicarnos en el pensamiento central de Jesús. Bueno, ¿qué es lo que está describiendo Jesús aquí? Una boda hebrea. ¿Cómo se daban las bodas hebreas? Bueno, tenía algunas particularidades muy interesantes, muy diferentes a nosotros, a nuestra cultura. Ejemplo, ¿cómo se comprometían los muchachos? Las personas que se iban a casar, ¿cómo se comprometían? Ellos no elegían, generalmente ellos no elegían a la otra persona. ¿Quiénes elegían a la otra persona? Los padres. El padre de la muchacha, el padre del muchacho, eran los que se comprometían a casar a sus hijos. Entonces, pues había todo un protocolo, había toda una manera de hacerlo, ¿verdad? Y había algo que el padre del muchacho tenía que hacer para con el padre de la muchacha. ¿Y saben qué era? Pagarla. Eso nos suena a nosotros muy chocante, ¿no? Pagarla. En otras palabras, la compraba. La compraba. O sea, tenía que acordar el precio con el padre de la muchacha. A ver, bueno, casi como cuánto vale su hija para mi hijo, ¿verdad? ¿Cuánto vale su hija para mi hijo? Bueno, llegaban a un precio, posiblemente regateaban y no, él jalaba un poco para arriba y el otro un poquito para abajo y llegaban a una cifra y entonces, ok, está bien, en ese precio entonces, ¿verdad? Otra cosa importante era que a este tiempo de compromiso entre las dos personas que se iban a casar se le llamaba desposorio. Desposorio. Generalmente el desposorio a veces duraba un año o a veces duraba años.
Porque tal vez los padres habían hecho el convenio, habían hecho el trato, el negocio, suena feo, pero el negocio o el trato lo habían hecho desde que los hijos estaban pequeños. Y habían dos señores que se llevaban muy bien, eran muy amigos, y pues vinieron, se casaron, tuvieron hijos, y entonces un día dijeron, ¿por qué no casamos a tu hija con mi hijo? Mira, sí, y así emparentamos y así nos hacemos familia, más cercanos todavía. Entonces acordaban, pagaba la dote, se le llamaba la dote, pagaba la dote, y a partir de ese momento esas dos personas, aunque no vivían todavía como matrimonio, ya eran legalmente un matrimonio. Ya se debían el uno al otro. Ya no podían tomar compromiso con otra persona. Ya ese papá no la podía vender a su hija. Disculpe, pero así era, hermanos. No la podía vender a otro hombre. No la podía vender a otra persona. Tenía que respetar, ¿verdad? Pues aquel compromiso, aquel desposorio en que esos dos muchachos estaban. Ahora, otra cosa importante, otra particularidad, es que era el padre del muchacho que le decía al hijo cuándo él tenía que casarse. O sea, cuándo era el día, cuándo era la fecha. Generalmente empezaban a hacer la casa en la que iban a vivir los que eran desposados y que luego iban a estar como esposos. Entonces empezaban a hacer la casa. Cuando la casa estaba lista, el papá del muchacho le decía al hijo, es tiempo, hijo, de que tomes a tu prometida como esposa. Fijaban una fecha. Otra cosa interesante del matrimonio, que aquí lo vemos, es que a qué hora se celebraba el matrimonio, hermanos. Generalmente se empezaba a celebrar a partir de las 12 de la noche, hermano. ¿Sí? Así como lo estoy oyendo. A partir de las 12 de la noche. Otra cosa importante, y que aquí lo vemos, y que ahí donde encontramos la importancia de las vírgenes y la comparación de las vírgenes con nosotros o con las otras personas, es el hecho de que la muchacha, la virgen que se iba a casar, iba a ser acompañada en su último día por un grupo de amigas, puede ser familiares, vírgenes. En este caso, ¿verdad? ¿Cuántas eran? 10, ¿verdad? 10. Esas vírgenes en ese día le ayudaban a ella a prepararse, porque en las bodas judías, tradicionalmente, los muchachos se ponían todos los mejores atuendos, todas las joyas familiares, la muchacha las llevaba encima ese día, ¿verdad? Entonces parecían como príncipes, ¿verdad? El muchacho vestido con esas vestimentas casi reales y la muchacha, ¿verdad? O sea, con ese montón de joyas y de cosas, ¿verdad? Bien arreglada, ¿verdad? Para su esposo, para la boda, ¿verdad? Entonces, en ese día las muchachas pasaban ayudándole a ella a prepararse, ok. Pero ¿a qué hora será el matrimonio? Hasta las 12 de la noche. Entonces vean qué interesante. En la parábola, las vírgenes fueron a acompañar a la muchacha, posiblemente no se fueron desde la mañana, porque habla de que llevaban sus lámparas encendidas, ¿verdad? Posiblemente se fueron a cierta hora de la noche, vamos a pensar a las 6 de la tarde, se fueron con sus lámparas encendidas hacia la casa de la muchacha, hacia la casa de la novia, ¿sí? Pero hay una diferencia, hubieron 5 que se fueron como preparadas. ¿Por qué? Porque aparte del aceite que llevaban en la lámpara, llevaban vasijas con aceite, porque ellas sabían que iban a tener que esperar, por lo menos en este caso,
que estamos aquí hablando hipotéticamente, unas 6 horas. E imagínense una lámpara encendida por 6 horas. Bueno, era un hecho que ellas sabían, como personas que normalmente usaban lámparas de aceite, pues más o menos cuánto duraba el aceite de una lámpara, ¿verdad? Entonces, esta es la parábola. Vea que aquí Jesús no utiliza la parte de esposo-esposa. En la parte del esposo, con las vírgenes acompañantes, pero ahora, a la medianoche, ¿qué sucedía? Que el esposo o el novio que iba a ser esposo en ese día, partía con una caravana de muchachos que lo acompañaban, cantando y haciendo una gran algarabía, ¿verdad? Alumbrándose con lámparas, con teas, ¿verdad? O sea, por la calle iban cantando hasta la casa de donde estaba la novia para traérsela a la casa que habían construido, entrar ahí y empezar, hermanos, la fiesta. Imagínense que las fiestas judías duraban una semana y hasta 15 días. ¿Se puede imaginar usted? ¿Ah? Era tal que el matrimonio se celebraba tanto, era tan importante, ¿verdad? O sea, y este es el caso, que estas otras vírgenes que fueron parte del acompañamiento de la muchacha no llevaron más aceite. ¿Y qué pasó? Que empezaron a pasar las horas, empezó a entrar el cansancio, todas se durmieron. Ahí el sueño no tiene una connotación mala, simplemente normal, de lo que le puede pasar a alguien que está en una espera muy larga. ¿Y qué pasó? Todas cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche, ¿verdad? Cuando llegaba, era la hora, llegaban los novios a recoger a su novia para casarse. Llegó el esposo. ¿Y qué pasó? Y bueno, las que estaban preparadas, las que tenían más aceite, ¿qué hicieron? Le echaron más aceitito a su lámpara y se fueron alumbrándose y en fiesta y en algarabía por la calle, por el camino hasta la casa de donde iban a hacer las bodas. Pero las otras de pronto se encontraron y dijeron: uy, la lámpara se nos está apagando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Denos ustedes a nosotras, denos de ese aceite más, o sea, extra que tienen para nosotros echarle a la lámpara. Pero ellas le dijeron: no, vayan donde venden aceite y compren ustedes. ¿Y qué pasó? Mientras ellas se fueron a buscar aceite, a prepararse, ya el esposo se había ido con la novia y todos los acompañantes entraron a la casa, la puerta se cerró, la boda comenzó y cuando llegaron tarde. ¿Sí? Llegaron tarde. ¿Están viendo la relación con la segunda venida de Cristo? Eso es lo que Jesús está diciendo que así va a ser nuevamente, de una manera diferente, usando una comparación de una boda, ¿verdad? Ok, pero hay algo aquí muy importante en esta parábola que creo yo que es una de las palabras centrales, una de las ideas centrales, y es que 4 veces en la parábola Jesús utiliza la misma palabra y es prudentes. Prudentes, 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 prudentes. Y a la vez también al lado está la otra parte o la palabra que es contraria, que es insensatas, insensatas, insensatas. Entonces, esto nos tiene que hablar a nosotros, nos tiene que dar a nosotros el entendimiento de que si en esta parábola, esta palabra prudentes se habla, se repite tantas veces, es porque Jesús está hablando y está queriendo decir que estar preparado significa ser prudente. Y eso es lo que yo quisiera que esta mañana nosotros entendiéramos, que estar preparados significa ser prudentes.
ser prudentes. Ahora, ¿qué significa, mis amados hermanos y hermanas, ser prudente? ¿Qué significa la palabra prudencia? Ser prudente. Bueno, posiblemente en diferentes aplicaciones de diferentes, no sé, acciones o momentos, podría aplicarse tal vez en diferentes maneras, pero yo les voy a hablar de una definición cortita, pero que yo creo que es lo que se ajusta muy bien a lo que Jesús está queriendo decirnos. La prudencia tiene que ver, mis amados hermanos, con discernir. Discernir y distinguir lo que es bueno de lo malo, para por lo consiguiente seguir lo bueno y desechar lo malo. O sea, prudencia tiene que ver con la virtud o la capacidad de discernir. Discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Y por lo tanto, prudencia quiere decir que si yo escucho algo, si yo sé algo, entonces ya yo no caigo en eso. Ya yo no sigo en eso. Ya yo no sigo haciendo aquello, sino que tomo la decisión entonces de hacer lo que sé de acuerdo al discernimiento, de acuerdo a la escogencia, y poder decir entonces, bueno, esto es en el caso nuestro, en la aplicación espiritual, esto es lo que Dios quiere. Ok, esto es lo que yo hago. Por aquí es donde yo voy entonces. Si Dios quiere que yo haga esto, eso es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como decía, en esta parábola se repite 4 veces la palabra prudentes, ¿verdad? El término prudentes. O sea, que estas 5 vírgenes eran mujeres prudentes. ¿Por qué? Porque se prepararon para la ocasión. Porque anticiparon, porque discernieron. Ustedes y yo creemos que ellas llevaron más aceite simplemente porque se les antojó llevar más aceite. No. Ellas dijeron, bueno, el matrimonio inicia hasta las 12 de la noche. Vamos a tener que esperar tanto tiempo. El aceite de las lámparas no nos va a alcanzar para las 12 y luego para irnos hasta la casa de la novia. No, vamos a llevar más aceite. Ok, en ese caso, eso significaba que ellas fueron prudentes. Pero las otras 5, ¿qué hicieron? A ver, estaban en las mismas circunstancias. Estaban en el mismo evento. Conocían del esposo, del matrimonio, oyeron todo, sabían todo, pero ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? No se prepararon, no midieron los costos, sino que simplemente fueron y estuvieron ahí, ¿verdad? Y llevaban su lámpara, pero no llevaban abastecimiento para su lámpara, y por lo tanto, dadas las circunstancias, ¿qué pasó? Cuando el esposo llegó, sus lámparas ya se estaban apagando. Y como no se vale, ¿verdad?, que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, pues no se vale. No funciona así, ¿verdad? Dios solo nos hace responsables a nosotros mismos de lo que tenemos que hacer. Y responsables tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo también, ¿verdad? Yo no voy a dar cuentas por ustedes en el sentido de lo que ustedes hicieron o no hicieron, o de lo que ustedes fueron o no fueron. Yo voy a dar cuentas a Dios si yo hice lo que yo debía de hacer de acuerdo al llamado que Él me hizo para con ustedes. ¿Me doy a entender? Yo no voy a dar cuenta si alguno de ustedes, hermanos, vive, ¿cómo que se llama? Haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, y que luego yo voy a tener, ¿y usted dónde estaba? ¿Por qué usted le permitió a él? No funciona así, hermano.
Pero Dios sí me va a decir, a ver, usted les predicó a ellos lo que ellos tenían que oír, o usted les dijo lo que ellos querían oír. Porque hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que nosotros muchas veces queremos oír y lo que debemos de oír. Dios siempre nos va a decir lo que nosotros debemos de oír, no lo que queremos oír. Y ahí es donde está nuestro choque muchas veces con Dios mismo. Porque quisiéramos como que Dios nos prometa o Dios nos dé o Dios haga lo que nosotros queremos, según nuestros sueños, según nuestros planes, etcétera, etcétera, y no según los planes de Dios. Bueno, entonces, miren mis amados hermanos, ¿sabe que la semana pasada vimos que estar preparados era qué? Hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios, ¿de qué manera? Prudentemente, discerniendo a ver qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo viva, qué es lo que Dios quiere que yo haga en este caso específico. Mire, la vida cristiana, mis amados hermanos y hermanas, se caracteriza por ser como, vamos a ver, como un cruce de calle donde hay muchos caminos. Y usted tiene que discernir y usted tiene que elegir uno. Pero tiene que saber que si elige el que no es el camino marcado por el Señor, va a ir hacia un lado perdido, va a estar perdido. Pero si elige la senda marcada por el Señor, entonces usted y yo vamos a poder tener la certeza, la seguridad que vamos a ir a puerto seguro, que vamos a ir y que vamos a ver el cumplimiento de lo prometido por el Señor. Entonces, vea lo que dice Santiago en su carta en el capítulo 1 y versículo 22. La pregunta es, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con todo lo que escuchamos a cada momento de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Simplemente nos vamos para la casa y después ni siquiera nos acordamos de qué fue que se predicó, después de cuál fue el pasaje que leyó mi hermano Steve y que mi esposa retomó, o lo que el pastor predicó, que interesantemente estaba relacionado totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema que la iglesia estamos viendo, estamos desarrollando? ¿En qué es lo que estamos enfatizando? ¿Verdad? O sea, repasando. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la idea? Bueno, ¿qué hacemos con eso? Vea lo que Santiago dice en el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque el que oye, lo estoy leyendo, ¿verdad? Estoy hablando de lo que leímos. Porque el que oye la palabra y no la hace vida, es imprudente. Porque sabe porque ya oyó, o sabe porque ya leyó, pero no la pone en práctica, no toma decisiones en base a esa palabra para su vida, es insensato. Santiago dice, y no tan solo oidores. El oidor es insensato, porque el oidor es el que oye y olvida. De hecho que más adelante él dice, verá que es como, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, dice que este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. ¿Y qué dice? Y se va y luego olvida cómo era. Eso es como vernos en el espejo, hermano, lo que Santiago está diciendo, ver vamos a ver nuestras imperfecciones que hay que arreglar y no hacerlo. Y seguir despeinado. Y seguir sin lavarnos la cara y seguir sin corregir aquello que está mal.
Entonces, espiritualmente, hermanos, esto es lo que Jesús está diciendo. Y de nuevo, Jesús vuelve a separar a sus hijos, a su pueblo, de los que no lo son. Sus hijos van a ser definitivamente prudentes, porque son los que se van a preparar, son los que van a estar preparados, son los que van a ser prudentes en cada situación que viven. Van a elegir, van a discernir y van a decir: no, esto es lo que yo voy a hacer, por aquí es donde voy a ir, esto es lo que yo voy a hacer, porque esto es lo que agrada al Señor. No van a defender sus propios intereses y derechos. Pero las otras vírgenes, las otras 5 vírgenes insensatas, representan a todas las personas que no se prepararon, que puede ser que escucharan, e incluso que escucharan o no escucharan, pero escucharon y no se prepararon. Escucharon e hicieron caso omiso a lo que escucharon. Vivieron para sus propios intereses. Y vea que en la parábola misma, el Señor, el esposo, les dijo: no las conozco. Es lo mismo que Jesús nos ha venido diciendo desde las parábolas y desde antes y de todo, que Él está diciendo y que nos dijo en el capítulo 24: 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. ¿Cuál será tomada? En el contexto de lo que estamos viendo hoy, la prudente, la que discernió y la que dijo: no, yo no puedo seguir viviendo así. La que en algún momento tuvo que llorar lágrimas de sangre para decir: tengo que tomar esta decisión tan dura, tan difícil, pero es que esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que yo voy a hacer. Y no la que dijo: bueno, yo sé que eso es lo que Dios quiere, pero ay no, eso es muy difícil. Eso nadie lo puede hacer. Yo he escuchado gente diciendo: no, eso es como una utopía. Eso, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Como si el camino del Señor, hermano, se tratara de algo de fuerza de voluntad humana solamente. Como si el camino del Señor dependiera de nuestros medios solamente. Eso no entender entonces lo que es estar en Cristo. Porque estar en Cristo, mis amados hermanos y hermanas, es entender que sí, yo tengo que tomar esas decisiones que me van a doler, que van a ser difíciles, que me van a confrontar, que me van a poner en una posición posiblemente muchas veces como que estoy poniéndome en el suelo, como que me estoy humillando, como que estoy siendo avasallado, estoy siendo humillado. Pero si esto es lo que agrada al Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, encontramos que Santiago dice que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, no la vive, es como un hombre insensato que fue al espejo y vio que no estaba en buenas condiciones para salir a la calle, pero luego dio media vuelta y se olvidó y salió de una manera inadecuada. No estaba bien peinado, no estaba bien bañado, no estaba bien vestido, ¿verdad? Y salió así y así siguió. Eso es ser insensato. Eso es no tener discernimiento. Eso es no tener la capacidad para poder uno decir: esto es lo correcto o esto es incorrecto, y voy a decidir hacer lo correcto. La mayoría de las veces en la vida cristiana, mis amados hermanos y hermanas, nosotros no debemos de hacer lo que nosotros deseamos. Y la mayoría de las veces va a suceder en nuestra vida no lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios quiere.
Yo a veces he escuchado a gente incluso no cristiana decir, aquí voy, aquí estoy, como Dios quiere. Qué cierto es, hermanos. Al fin y al cabo, esas personas aún tal vez en su ignorancia, pero están diciendo una gran verdad. Es como Dios quiere. Puede ser que estemos llorando, puede ser que estemos en una situación bien difícil. Pero si estamos así es porque Dios quiere que estemos así. Porque ese es el plan. Porque ese es el material, esas son las herramientas que Él está usando para cumplir su propósito. Sí, yo sé, hermanos, podemos encontrarnos muchas veces en situaciones producto de consecuencias de malas decisiones nuestras, eso es cierto. Pero en último caso, déjeme decirle, al fin y al cabo, sea porque nosotros elegimos algo incorrecto y sufrimos consecuencias, déjeme decirle que Dios en su misericordia, aún así, va a usar esas consecuencias para llevarnos a un arrepentimiento, para llevarnos, hermanos, a cumplir su propósito. Claro, si nosotros queremos vivir en la perfecta voluntad del Señor, debemos de ser prudentes entonces. Yo tengo que saber elegir, yo tengo que saber cada día al enfrentarme a la vida, a las diferentes circunstancias de la vida, yo tengo que saber elegir, tengo que ser prudente. Esto es estar preparado. Esto es lo que Jesús les está queriendo decir a sus discípulos y a nosotros hoy, ¿verdad? Que debían de ser prudentes para que pudieran entonces estar preparados. Ahora vemos en la parábola, ¿qué sentido tiene la parábola de acuerdo al mensaje de Jesús? Bueno, en el que 5 vírgenes, ¿verdad?, hayan llevado más aceite para completar sus lámparas luego de la espera del esposo. Significa, número 1, que debemos tener un grado de unción más alto para la venida del Señor. A ver si me explico con esta idea. Yo he escuchado muchas veces cuando la gente habla y lee esta parábola, habla de que esta parábola habla de tener una mayor unción. Los que se van con el Señor son los que están más ungidos. Tenemos que buscar esa unción cada día. Hay una filosofía extraña, hermanos, mística, un poco extraña. Entonces, supuestamente la unción viene cada ciertos momentos, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Porque entonces la gente inmediatamente, como menciona aceite, y a aquella les faltaba aceite, entonces ¿qué les faltaba? A los que no se van en la segunda venida de Cristo es porque no tenían una buena unción, no estaban bien ungidos. Bueno, ¿qué es la unción, hermano? Fíjese que Juan dice que nosotros hemos recibido la unción del Santo. ¿Saben qué es la unción del Santo? ¿Saben qué es la unción? El Espíritu mismo en nosotros, viviendo en nosotros. Está toda la unción. No tenemos que andar buscando grados de unción. Ahora yo profetizo que viene una nueva unción. ¿Cómo? ¿Y la que recibimos cuando el Señor nos salvó? ¿Qué pasó con la unción? ¿Ven cómo a veces nosotros, hermanos, torcemos los principios de la palabra de Dios por no saber o por no entender cómo aplicarlo de la manera correcta? Sí, en la Biblia, en algunos momentos el aceite es tipo de la unción. Pero ¿quién es la unción? ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo mismo viviendo en nosotros es la unción. Y ustedes han recibido la unción del Santo. Y esa unción, el Espíritu Santo, dice Juan, es la que nos guarda de pecar. La que nos guarda de vivir en una vida de práctica pecaminosa. Por eso
si una persona no tiene la unción del Espíritu, no tiene el Espíritu, esa persona va a ser dominada y arrastrada siempre por la naturaleza caída. Pero nosotros los hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos la naturaleza del Espíritu Santo, o sea, de Dios, a través del Espíritu Santo, y seguimos arrastrando una naturaleza caída, con la que todavía estamos batallando, con la que todavía estamos luchando. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que la naturaleza de Cristo en nosotros es mayor que la naturaleza caída. Entonces, cuando los ungidos del Señor, los que tienen el Espíritu Santo, pecamos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y nos apartamos de eso y nos dolemos y pedimos perdón y confesamos nuestro pecado y tomamos decisiones de ir a hacer lo que agrada al Señor. Entonces, cuando estamos hablando de la diferencia de estas vírgenes en la aplicación espiritual a nuestra vida, no tiene nada que ver con un grado mayor de unción. Es que claro, ¿cómo yo voy a estar bien ungido si este pastor nunca nos declara unción aquí? No nos pasa aquí al frente y no nos unge y no, por eso es que no estamos bien ungidos, por eso es que alguien podría decir, por eso es que esta gente está como muerta. Este pastor no unge, este pastor no nos comunica la unción. Bueno, sí, todo eso se debe, hermanos, a un malentendido, a una mala aplicación de lo que la palabra del Señor dice. Lo que significa, hermanos, es que las prudentes fueron preparadas, discernieron, entendieron lo que iba a pasar y fueron preparadas. Llevaron más aceite porque lo iban a necesitar más tarde. Las otras cogieron la lámpara, salieron corriendo y no fueron preparadas, no discernieron, no analizaron lo que iba a suceder luego. Y se encontraron que luego que todas se durmieron, se despertaron y ya sus lamparitas, estaba la llamita que ya se iba apagando y se iba apagando. ¿Sí? Y había que volverle a echar aceite a la lámpara. Pero resulta ser que no tenían de dónde. No estaban preparadas, no discernieron bien. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a discernir. Yo pregunto, si fuera que entre nosotros hay alguien, hermanos, o habemos alguien, o habemos personas que no hemos estado preparadas para la segunda venida del Señor, ¿será acaso que vamos a seguir estando no preparados? Después de 8 predicaciones, de 8 enseñanzas, después de leer el capítulo 24 y el capítulo 25, no sé, ¿será que vamos a seguir estando no preparados, hermano? Eso sí es una grandísima imprudencia. Porque como yo le decía a una persona un día, hablando de una persona, bueno, ustedes lo conocieron, estuvo por acá, el tío Toto. Y entonces yo le dije a una persona que yo tenía que decirle a esa persona lo que él tenía y lo que iba a suceder en su vida si él no se arrepentía y si él no volvía su vida a Cristo y se arrepentía. Y hubo una persona que no le pareció y me dijo, cuidado, no es una imprudencia eso que usted va a hacer, o sea, cuidado, ¿verdad? Alguien podría decir, no, mire, es una imprudencia, cuidado, como si los médicos no le han dicho a esta persona que él tiene un cáncer terminal. ¿Cómo usted se va a atrever a decirle algo como eso? Ay, se va a deprimir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo entendí algo. Y yo se lo dije de esa manera, tal cual se lo dije a él. Usted sabe lo que usted va a enfrentar. Usted sabe hacia dónde va. O sea, a dónde
normal, naturalmente, por la enfermedad que usted tiene, hacia dónde esa enfermedad lo lleva. Bueno, lo lleva a tener que dejar este mundo de aquí al tiempo cuando Dios diga. Y la pregunta que yo le dije en el hospital fue: ¿usted está preparado para irse de este mundo y tener que enfrentarse con Dios? ¿Usted está preparado? ¿Usted está listo? ¿Usted ha hecho lo que Dios dijo en su palabra que había que hacer antes de morir? Y esta persona me dijo: no estoy preparado. Al menos fue sincero. Y me dijo: no estoy preparado. ¿Y entonces qué vas a hacer? Porque puede ser que Dios, en su gracia y su misericordia, le otorgue más años de vida, meses, días, horas, lo que Él quiera. Pero la pregunta es, el punto es que eso va a llegar. Y cuando llegue, la gran pregunta es si estás preparado o no estás preparado. Porque después le dije claramente: usted sabe que después de morir no hay oportunidad. Es ahora. Usted tiene que aprovechar el tiempo que Dios le dé de aquí en adelante. Los médicos dicen: usted tiene un cáncer terminal, usted va a morir. Sí, Dios puede cambiar el pronóstico, Dios puede cambiar todo. Claro que sí, Él es Dios. Pero si Él normalmente sigue el curso natural de esta enfermedad, esto va a pasar. Y la gran pregunta es: ¿estás preparado? Porque si no, tienes que prepararte y tienes que aprovechar el tiempo que te quede para prepararte. Doy honra y gloria al Señor, porque yo creo que en última instancia, yo creo que Él se fue preparado. Pero pudo haberse ido no preparado y haber tenido que enfrentar ese momento de partida de este mundo, no yendo preparado hacia el otro lado. ¿Sí? Pero bueno, tal vez nosotros no estamos en esa posición ahorita de un cáncer, de una enfermedad terminal, pero hay una realidad, hermanos. Ni usted ni yo sabemos cuándo se va a acabar nuestra vida sobre la faz de esta tierra. Es más, estamos hablando de la segunda venida del Señor, que es inminente, lo cual significa que es sí o sí y que puede ser en cualquier momento. Y que una vez más Jesús utiliza una historia de un matrimonio, de una boda hebrea, para llamar la atención nuestra y decirnos que tenemos que ser prudentes, que tenemos que hacer la voluntad de Dios de manera prudente y no confiar en nosotros mismos, o no creernos tan malos como inmerecedores de Cristo y de su gracia, o no creernos tan buenos como que no necesitamos de su gracia y su misericordia, hermanos. Porque al fin y al cabo, no importa cómo nosotros nos creamos, muy buenos o muy malos. El punto es si al fin y al cabo ponemos nuestra confianza en aquel que nos puede llevar después de esta vida, hermanos, a su reino eterno. El único que lo puede hacer. Que Dios nos ayude. Mire, Jesús dijo en el capítulo 24 y en el capítulo 7, y verso 24. Jesús está poniendo una comparación. De nuevo, Jesús es el maestro y fue el maestro por excelencia, hermanos. Nadie lo podrá igualar jamás. Y lo maravilloso es que Jesús utilizaba ejemplos de la naturaleza, de fenómenos de la naturaleza, ejemplos de la vida común. ¿Para qué? Para reforzar, para ayudar a que podamos entender mejor las palabras de Jesús. Dice el verso 24:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre que sabe discernir, a un hombre que no tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Sí? Y dice, que edificó su casa sobre la roca. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé en su gracia el poder realmente nosotros entender, hermanos, de lo que esto se trata. Y que no nos sorprenda aquel día, hermanos. No nos sorprenda. Y que luego tengamos que pensar y decir, mire, cuántas veces yo escuché. Cuántas veces la palabra de Dios. Ahora cuando mi esposa decía al pasarme y decía lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo eso que a veces decimos lo que Dios puso en el corazón de tal. Pero yo pensaba también, es que es lo que Dios puso aquí. ¿Sí? Y eso es lo que estamos escuchando esta mañana. Es lo que Dios puso aquí, a donde tenemos acceso todos. Todos. Pensemos por un momento. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Yo no sé, en mi casa, yo no sé, hasta una Biblia Testiga de Jehová tengo, hermanos. Y la tengo para estudio, la tengo para conocer el error también. Y saber, ¿verdad?, cómo el diablo es astuto y cómo tuerce la palabra de Dios. Pero ¿cuántas Biblias tenemos? A ver. Y ahora, mire, ahora en lo digital, hermanos, usted puede bajar las Biblias que usted quiera. Las versiones que usted quiera, hermano. ¿Sí? Las versiones que usted quiera. O sea, lo que quiero decir es que tenemos una capacidad para poder tener acceso a la palabra de Dios, hermanos. Como yo creo que tal vez no la han tenido de aquí para atrás las generaciones pasadas. Hoy nosotros tenemos una posibilidades, hermanos, que las generaciones pasadas no tuvieron. ¿Sí? Hasta de estudios bíblicos, de tanta cosa, hermanos. La pregunta es, ¿pero cuánto accedemos a ella? ¿Cuánto? ¿Cuánto accedemos? ¿Cuánto interés tenemos en saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuánto interés tenemos? Ahí están las instrucciones claras. Ahí está la voluntad de Dios expresada claramente. Si vamos por otro lado, si estamos viviendo de otra manera, no es, hermanos, porque no sepamos en la mayoría de los casos por dónde ir. Es porque tal vez hemos sido imprudentes, negligentes. Pero hoy tenemos la oportunidad, hermanos. Siempre en Dios está la oportunidad para tomar decisiones y rectificar en nuestra vida, hermano. Sí. Y no se deje llevar por usted. No se deje llevar por sus fragilidades y sus debilidades. No crea que si usted se cree que es fuerte, entonces usted va a poder. Pero si usted cree que usted es muy débil, como realmente es, entonces no voy a poder. No, mi amado hermano y mi hermana, no. No confíe en usted mismo. Confiemos en el Señor. Que Él dice que la buena obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a acabar, hermano. Él la va a terminar. Él, la garantía está en Él. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor dice claramente, puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1. Autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, es en Él, es en su gracia, es en su misericordia, es en su poder. Aunque usted y yo a veces estemos ahí diciendo, no, qué tirada, ¿cómo es que no puedo? ¿Cómo es que
todavía sigo con estas luchas, sigo con estas batallas. No, hermano. Es que al final no es porque usted haya podido o no haya podido, porque usted pueda o no pueda. Es porque usted y yo confiemos plenamente en Él, tomemos decisiones en esa confianza en Él, y al final la garantía que Él nos da es que Él nos va a llevar allá. ¿Sí? ¿A dónde? A la estatura del varón perfecto, hermanos. Yo sueño tanto con ese día, hermanos. Yo anhelo tanto ese día. Cuando en mí ya no haya pecado, hermanos. Cuando en mí solo haya el carácter de Cristo. Pero ahora tengo que lidiar. Ahora tengo que morir. Ahora tengo que decidir. Ahora tengo que tropezarme y levantarme y seguir agarrado de la mano del Señor, hermano, sabiendo que lo que Él nos ha prometido, hermanos, Él es fiel y justo para cumplirlo. Amén. Que el Señor nos ayude. La próxima semana vamos a ver la otra parábola. ¿Sí? La parábola de los siervos. La parábola del Señor y los siervos. Padre bueno, vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos, en esta mañana. Recordemos por un momento, hermanos. A ver, como yo le he preguntado a los hermanos en el discipulado, ¿verdad? O sea, en el discipulado les he preguntado, a ver, ¿sobre qué doctrina fundamental está basada la cena del Señor? ¿Qué sentido tiene tomar ese pan y tomar ese jugo de uvas? ¿Qué sentido tiene? ¿Es acaso un ritual? ¿Es acaso de ahí? Porque así los evangélicos, los cristianos, así lo hacemos y no, hermano. A ver, ¿sobre qué doctrina, sobre qué verdad bíblica se fundamenta la cena del Señor? La muerte y la resurrección. De hecho, Jesús dijo: todas las veces que bebieres y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Voy a pedirle que nos pongamos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a repartir los elementos, ¿verdad? El jugo de uvas,